Bueno, nos encontramos con Ricardo Spencer de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un placer tenerte acá No, en gracias. Visión Cristiana, nuestro programa de actualidad, de cristiandad y de espiritualidad. En una nueva etapa que nos convoca a poder culturizar un poco nuestra fe también, en dar a conocer aquellas expresiones de la vivencia de lo que entendemos como la divinidad que, que nos invitan también a abrirnos. Y creo que en eso ustedes como iglesia son uno de los ejemplos más importantes que yo he conocido. Así que es grato poder tenerte acá y nada, pedirte que te puedas presentar. No, gracias Amador y Pastor Renan por la invitación. La verdad es que me encanta. Bueno, Amador lo conozco hace ya un tiempo. Mi nombre es Ricardo Spencer. Voy a explicar un poco para mostrar un poco esta dualidad de quién soy. Por un lado, soy el director de relaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es mi función, mi trabajo, lo que desarrollo relaciones con el gobierno, particularmente el gobierno de Chile, con otras instituciones religiosas, con otras organizaciones no gubernamentales con las que hacemos algunas cosas de ayuda humanitaria que probablemente vamos a conversar más adelante. Pero por otro lado, de manera voluntaria, como un clero no pagado que somos en la iglesia, sirvo como 70 de área. Esa es una función que cubre las enseñanzas, la administración, la atención a las personas en un lugar delimitado. En mi caso, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Son los 4 países sobre los cuales podemos ir y atender a las personas, reunirnos con los miembros, reunirnos con líderes locales, capacitarles en algunos casos. Así que tengo doble sombrero en algún grado. Doble sombrero. Varios tenemos doble sombrero, sí, por estos lados. Pero seguramente. ¿Cómo ha sido la experiencia, Ricardo, de ustedes como iglesia? En algo que para el mundo cristiano es bien complejo, porque ustedes están dentro del paraguas de lo cristiano, más allá de que a veces no se los reconocen desde fuera, pero se atreven a cambiar una cuestión que para los cristianos es muy sagrada, que es la lectura de la Biblia, ¿no? Porque ustedes tienen el libro de Mormón. Y de ahí viene también un poco el seudónimo con el que los conoce el chileno habitualmente, ¿no? Y que ha costado cambiarlo. Me gustaría que nos podáis contar un poco cómo ha sido, primero, esta convocatoria que hace el máximo líder de la iglesia para que efectivamente cambiemos ese seudónimo en este tiempo. Ese llamado me parece muy interesante. Y que también nos cuente un poco qué implica el libro de Mormón en tu fe y cómo lo complementan con la Biblia también, ¿no? Así es. A ver, nuestra creencia principal, el fundamento, es Jesucristo y su ministerio. Por eso el nombre de la Iglesia de Jesucristo. Y sobre eso construimos. Entonces, reconocemos escrituras sagradas como testamentos de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros, escritura sagrada, la Biblia, sin dudas, y también lo es el libro de Mormón como un registro histórico de profetas antiguos que vivieron en este continente, en el continente americano. De alguna manera reflejamos un poco lo que aparece en Ezequiel cuando habla del palo de Judá y del palo de Efraín, haciendo referencia a la Biblia para nosotros y el libro de Mormón, como testamentos de Cristo, de su enseñanza, de su ministerio. Por lo tanto, ese es de alguna manera el fundamento de las Escrituras para nosotros. Ahora, de ahí nace, como tú muy bien mencionabas, el seudónimo. Los mormones, cuando vemos a misioneros en la calle, o si nos preguntan de qué iglesia somos y decimos la Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días, nos quedan mirando como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mormón. Ahora entiendo. Y bueno, estamos haciendo un énfasis en cambiarlo porque al reconocer nuestra doctrina fundamental, que es Cristo, que es su ministerio, que son los mandamientos que Él enseñó, la manera en la que sirvió y atendió a las necesidades de otros, el seudónimo quita al Salvador del medio. Ahí hay una cuestión que mencionar también. Nosotros estuvimos en proceso de consulta durante este periodo a nivel de país, y en una de las preguntas del censo se hace la pregunta por religión. Sí. Y lamentablemente en este censo no logramos cambiar que dijera mormones por santos de los últimos días, que es el gentilicio correcto, por decirlo de alguna manera, o miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días abiertamente. Pero es algo que estamos trabajando ahí y considerando. Sí, y agradecemos el intento que quisimos realizar.
aquí fue técnico, la tecnología no lo permitía, porque Sí. el campo tenía una cierta cantidad de caracteres y uno de los desafíos del nombre de la iglesia es el largo del nombre de la iglesia. Entonces, pero bueno, esperemos que la tecnología mejore y nos permita mejorar eso. Ahora, retomando la pregunta sobre lo que significa para mí en lo personal. Y he visto algunos de sus programas, me encanta cuando hablan de la espiritualidad, de lo que nosotros hacemos en lo personal y cómo lo llevamos a los demás o a la sociedad. Porque sería lindo estudiar las escrituras, aprender de las enseñanzas de los profetas antiguos, pero si después me sigo comportando de manera deshonesta, Claro. si después soy un mal padre, un mal esposo o no soy un buen trabajador, quizás no estoy viviendo mi espiritualidad de forma apropiada. Yo en lo personal leo las escrituras todos los días, el libro de Mormón y la Biblia, y trato de encontrar referencias cruzadas, trato de encontrar enseñanzas que me puedan servir para mí, en mi vida personal, pero también en mi relación con otros, que sea en un contexto religioso o no, porque muchas veces no es un contexto religioso. Pero eso no significa que yo dejo mis principios en el closet y actúo de otra manera. Claro. Entonces, es una manera en la que yo tengo lo personal de regir mi vida de acuerdo a esas enseñanzas. Y lo hago los dos. Para nosotros las dos son escrituras sagradas. Y nos esforzamos por vivir de acuerdo a ellas. Nos esforzamos porque somos imperfectos y probablemente tenemos mucho que todavía mejorar. ¿Cómo es el espacio del culto de ustedes? Yo creo que es importante contar un poco eso antes de que entremos a los temas más doctrinales puros, porque la estructura misma, física, de lo que nosotros entendemos son los templos o los lugares de culto de los que ustedes forman parte, tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido en torno precisamente al estudio de la palabra y de las escrituras, y también de la vivencia del culto mismo, donde hay música y otros elementos que lo conversábamos previamente, son, si es que no iguales, muy similares a cualquier culto de tradición cristiana que hay en este país, ¿no? Así es. Para nosotros el día de reposo señalado es el día domingo. Entonces nos esforzamos por tratar de hacer ese día diferente al resto de los otros días de la semana. Y es en el día en el que nosotros hacemos los cultos o las reuniones dominicales. Entonces la estructura que tenemos es de 2 horas de reuniones. La primera es una reunión que dura 1 hora que se llama reunión sacramental, que es donde nosotros participamos del sacramento, o sea, del pan y del agua, en memoria del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y además tenemos mensajes y música. Cantamos himnos y oramos, y además se le da espacio a la congregación, el líder local invita a personas con antelación a preparar algún mensaje doctrinal de acuerdo a las escrituras. Y pueden ser considerados niños, pueden ser considerados jóvenes o adultos, cualquiera. Y eso dura 1 hora. Luego tenemos No es propio del líder religioso, No. entonces, la predicación de la palabra. No. Él en varias ocasiones toma el tiempo, pero no es exclusivo de él. Cualquiera puede ser invitado a enseñar y a predicar de alguna manera. Luego tenemos un pequeño receso y nos separamos. Si han tenido la oportunidad de entrar a las capillas, a los edificios que uno encuentra en medio de las poblaciones, de los lugares donde vivimos, los edificios tienen un salón un poquito más grande y después tienen otros salones que son más pequeños porque nos dividimos en clases. Le llamamos escuela dominical y sé que también hay otras instituciones religiosas que le llaman igual. Y en ese espacio se juntan los niños y aprenden de las enseñanzas de Jesucristo, pero al nivel de un niño. Los jóvenes exactamente lo mismo, se juntan y tienen reuniones durante los 50 minutos que nos quedan de las 2 horas que le mencioné que tenemos las reuniones dominicales. Y así con los adultos, hombres, los adultos, mujeres. A veces nos juntamos todos, en otras ocasiones estamos separados, pero tenemos ese espacio donde aprendemos de las escrituras, repasamos de las escrituras. Bien, para nosotros es un placer efectivamente hacer este trabajo porque nos permite abrir nuestro radio de observación. La religión por naturaleza nos pone obtusos, nos pone cerrados. Así que para mí es un grato placer escucharte. Una de las cosas que me llamó la atención, me gustaría que lo dejáramos grabado, es cómo nace la iglesia, que me parece sumamente relevante porque de ahí nace efectivamente la intención con la cual ustedes abordan el mundo, porque están en todas las sociedades, están en todos los países
Y ahí está efectivamente, pristinamente, la idea del nacimiento que tuvieron. Me gustaría saber cómo nace esta iglesia, por qué está ahí en Salt Lake City, cómo funciona esto. Sí. En el este de Estados Unidos aparece la familia de un joven llamado José Smith. Y ahí hay algunos mitos también relacionados con ello, que algunos piensan que lo adoramos a él, Claro. cuando la adoración está en Vamos Dios a hablar el Padre, de en algunos de los Jesucristo mitos en un momento. y en el Espíritu Santo. Y creemos que él es llamado como un profeta moderno para poder efectuar una restauración, de la cual hablan las Escrituras. La Escritura habla que va a venir un tiempo de apostasía, donde va a salir de la tierra la autoridad de Dios y el mundo va a entrar como en una oscuridad espiritual, podríamos llamarle. Entonces, para poder retomar la iglesia primitiva que estableció Cristo, era necesaria una restauración, es por lo menos lo que nosotros creemos. Entonces, reconocemos a José Smith como un profeta llamado por Dios en esa época de restauración, en el año 1820 aproximadamente. Entonces empieza a predicar y empieza a congregar personas, y en el proceso de congregar aparecen algunos desafíos con otros grupos, con los cuales la relación se vuelve un poco tensa, al nivel de una persecución. La iglesia en su origen sufre de persecución. Hay matanzas en el proceso también de personas porque querían que saliéramos de ciertos lugares. Y de alguna manera se mezcla la llegada a Utah, en esos años, no la Utah que conocemos ahora, ni Salt Lake City, sino un lugar bastante inhóspito, pero se genera de alguna manera por esta persecución, pero también con un sentido espiritual de decir, bueno, el Señor nos está llevando hacia allá. Claro. Entonces la iglesia se establece en un lugar bastante difícil para la existencia humana, la verdad. Un lugar desértico, un lago de sal, un agua no vestible, condiciones de cosechas también bastante desafiantes, pero así nace. Y de ahí nace también el sentido de querer cuidar la manera en la que las personas tienen la intención de vivir su fe, sin persecución, sin tener que ser igual a otros. Si es diferente, bueno, necesitamos respetar esa diferencia y que él viva de la manera en la que él sienta y su conciencia le dicte vivir. Entonces, por eso también luchamos tanto por la libertad religiosa, por ese origen de sufrimiento. Ahora, no tenemos sentimientos negativos, de odio por nada de lo que haya ocurrido en el pasado. Por supuesto que lo lamentamos, no nos hubiera gustado que fuera así, pero creemos que hay perdón, que hay arrepentimiento, que hay misericordia de Dios y bueno, seguimos adelante con todos, buscamos la amistad con todas las personas y es lo que tratamos de que otros lo logren cuando están siendo perseguidos también. José Smith tenía una cita que decía: yo daría la vida por mí como lo haría por un evangélico, por un católico, por un protestante, porque quiero que para él también sean preservadas sus libertades, tanto como yo busco que sean preservadas mis libertades, en el contexto de los derechos de la religión, por ejemplo. Entonces, ese es un poco el origen, y de ahí, bueno, empieza a crecer como institución religiosa y empieza a aparecer en otros mundos, llega a Latinoamérica, y bueno, lo que tenemos en la iglesia ahora, con alrededor de 17 millones de miembros en el mundo. En Chile somos alrededor de 600.000. Bueno, es lo que somos en la actualidad. Qué bueno saber efectivamente cómo nace, porque uno primero carga el prejuicio y segundo no tiene tampoco la capacidad de comunicación como para poder realmente saber de dónde se funda. Además que los mormones, ¿cierto?, son súper simpáticos. O sea, no hay que decir otra cosa. Digo, uno se tiene que esconder porque si no te buscan, te saludan, son bien agradables. Lo que para nosotros es relevante en este tiempo es, a través de Visión Cristiana, poder tratar de efectivamente despertar a una espiritualidad que nos permita vivir en este mundo, que es un mundo posmoderno, que es un mundo donde las utopías no existen, todo está efectivamente también desde lo religioso profundamente corroído. Por lo tanto, la sobrevivencia en un mundo tan pecaminoso, tan malo, tan destructivo, es la espiritualidad. O sea, ¿cómo caemos ahí? ¿Cómo la definimos para que nuestra vida tenga sentido? Es decir, vivir la vida con alegría, con plenitud, como el apóstol lo decía. El apóstol Pablo lo dice más aún en una de sus más preciosas cartas: está siempre alegre y gozoso. Le escribe en cautiverio, está en un cepo,
en un momento muy angustioso, pero cuando tiene que enviar el sermón hacia afuera, ríanse, pásenlo bien, disfruten la vida. Entonces, la pregunta es primero, ¿cómo define el Espíritu Santo o espiritualidad, ¿cierto? Y lo segundo, ¿cómo la vives? ¿Cómo vives tu espiritualidad cotidiana? ¿Cómo la plasmas? ¿Tu vida, tu familia? Eso me gustaría. Bueno, como les comentaba, nuestra doctrina se sustenta en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Los reconocemos como la Trinidad, como tres dioses. El Espíritu Santo como un Dios que no tiene cuerpo, físico me refiero, por lo tanto tiene la capacidad de estar en nosotros, de comunicarse con nosotros. Así por lo menos nosotros lo concebimos. Entonces, siendo un Dios importante, el Dios parte de la Trinidad y siendo un personaje fundamental en nuestra vida, lo que buscamos siempre es ser dignos de esa influencia del Espíritu. Y esa es la razón por la que nos esforzamos por vivir los mandamientos, por seguir las enseñanzas de Jesucristo, porque lo que queremos es que el Espíritu tenga la capacidad de decirnos, esta es una buena decisión, esta quizás no es tan buena decisión. Y yo en lo personal lo uso en toda mi vida. No solo en mi rol eclesiástico al trabajar y ministrar a otras personas, sino que en mi vida personal. Yo estudié lo que estudié porque sentí que el Señor me estaba orientando a estudiar eso. Los trabajos que conseguí en mi vida después de eso fue porque sentí por el Espíritu que eso era lo que tenía que hacer, arrodillándome, orando, pidiendo guía. La conformación de mi familia. Yo estoy casado, tengo 5 hijos con mi esposa, y cada proceso es un desafío en esta vida. Hay cosas que uno tiene que aprender, algunas de las que se tiene que arrepentir, y la guía del Espíritu, por lo menos para mí, es vital. Hay cosas que yo no podría haber hecho si no hubiera buscado la influencia del Espíritu, si no hubiera tratado de encontrar ese susurro apacible del que hablan las Escrituras para decir, esto no es lo que debo hacer esto. Entonces, creo que ahí es donde se conecta con lo que es espiritualidad. No es solo lo que yo aprendo. Bueno, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo hago parte de mi vida cotidiana, en mi propia familia y en la relación que yo pueda tener con otros? ¿Cómo ayudo a otros? ¿Qué hay ahí, Ricardo, de concreto en la forma de vivir que asumen ustedes desde la Iglesia de Jesucristo? Porque está esta reflexión sobre la alimentación, que creo que es importante contarla, por ejemplo, que entre otras cosas implica que se invite a los miembros de la iglesia a no consumir cafeína, por ejemplo. Conversábamos delante y yo decía que conocí la Coca-Cola sin cafeína en Utah, no la había visto en ningún lugar del mundo, ahí estaba presente. Pero también hay otras expresiones que tienen que ver un poco con la idea de familia eterna, ¿no? De cuáles son las relaciones familiares, de la percepción que tienen ustedes de la muerte también, ¿no? Y de cómo eso incluso se vincula con lo sacramental, con algo tan importante para todo cristiano como lo es el bautismo. Me gustaría que contara un poco cómo lo viven ustedes eso, la expresión del bautismo de los muertos, etc. Bueno, partiendo por lo primero de esta ley de salud que llamamos palabra de sabiduría, la reconocemos como una revelación recibida modernamente por un profeta y que nos invita a tratar de cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque reconocemos el cuerpo como el templo del Espíritu. O sea, entonces, hacemos el esfuerzo por mantenerlo santo y puro. Claramente algunos tenemos que hacer algunos esfuerzos para mantenerlo Cuesta mantener la santidad santo y puro. Pero dentro de ese contexto, de ese mandamiento, lo que invitamos a los miembros es a no tomar té, café, alcohol, tabaco ni drogas perjudiciales. De alguna manera cuidarnos, cuidar nuestro organismo. Ahora, siempre, y esto es bien importante de atender, porque la otra vez me preguntaba una periodista de Uruguay, con la que hicimos un reportaje en un periódico importante en Uruguay, me decía, bueno, pero ¿a ustedes los obligan? Digo, no. En la iglesia ninguna persona es obligada a absolutamente nada. Para nosotros hay un principio que rige todo nuestro actuar, que viene de Dios, que es la capacidad de decidir, el albedrío. Entonces, este es un mandamiento que se nos invita a vivir. Algunos dirán, quizás no puedo, necesito mejorar. Estamos en el proceso y nos esforzamos, pero no somos obligados a nada en ninguno de los contextos. Ese es un poco el principio, pensando en la ley de salud, de tratar de mantener nuestro cuerpo lo más puro posible. Saltando a lo que mencionaba sobre
Sobre lo que significa la doctrina de las familias eternas, para mí, en lo personal, es probablemente la doctrina más importante después de lo que significa el Salvador y su sacrificio. Esta capacidad de lograr que las relaciones familiares permanezcan, no solo por este tiempo, sino por la eternidad, probablemente es la doctrina que más esperanza a mí me da. Y seguro si conversáramos con miembros de la iglesia, lo más probable es que le digan lo mismo. No, y te cuento, es lo que más llama la atención probablemente de la gente que está conociendo la iglesia. Mi esposa, que es evangélica igual que yo, quedó pero anonadada de esta idea que tienen en la iglesia cuando visitamos el templo en Puebla, en México. Estuvimos juntos con mi esposa participando en una actividad a la que fuimos convocados y ella le llamó mucho la atención esta idea de cómo la familia puede ser eterna, ¿no? Y de esa concepción que nos va a contar ahora que tienen en la iglesia. Sí, creemos que cuando el Salvador le dice a Pedro que le va a dar poder para que lo que ate en la tierra también sea atado en los cielos, está hablando de un poder para sellar relaciones. Relaciones familiares, entre esposo y esposa, y matrimonios con hijos y con padres, para conectar a la familia humana. Eso es lo que creemos. Y es lo que a mí me mueve. Yo la verdad, concebir el cielo sin las personas a las que amo, para mí no es cielo. Entonces trato de que, o sea, lo personal, trato de vivir digno de esas promesas. Ahora, esto lo quiero conectar con lo que nos comentaba de tu visita. Nosotros tenemos capillas, congregaciones en diferentes partes en el mundo. Las estacas que le llaman. Claro, y algunas otras que son más pequeñitas. Tiene que ver un poco con la cantidad de gente que pertenece a la iglesia y que asiste. Pero existe otro edificio que para nosotros tiene un significado más sagrado. Por lo que hacemos ahí les voy a comentar un poco, que son los templos. En Chile tenemos 2 templos en funcionamiento, uno en Santiago, otro en Concepción. Está uno a muy poco de inaugurarse, no tenemos fechas todavía definitivas en Antofagasta. Y la semana pasada, de hecho, tuvimos al personero de gobierno y algunos líderes interreligiosos que nos acompañaron en una palabra inicial, que el evento que da inicio a la construcción de un templo en el oeste de Santiago, y otro anunciado en Viña del Mar. Los templos tienen un sentido muy, muy sagrado para nosotros, porque ahí hacemos promesas con Dios y Él hace promesas con nosotros respecto a algunas cosas. Una de esas tiene que ver con el sellamiento. La ordenanza del sellamiento para nosotros se hace en los templos, no se hace en otro lugar. Solo se pueden hacer en el templo. Y ahí es donde las familias reciben esta promesa de que la relación permanezca atada no solo por este tiempo, sino por la eternidad. En la medida en la que nos esforcemos por vivir los mandamientos. Ninguna persona va a ser atada a alguien con el que no quiere estar atado por la eternidad, por supuesto. Pero ahí es donde ocurre, por un lado. Lo otro que conversábamos recién, antes de cámara, los templos tienen un lugar que se le llama el salón de la pila bautismal o bautisterio, donde efectivamente se hace la ordenanza del bautismo. Pero en los templos esa ceremonia es pensando en nuestros antepasados, en memoria de nuestros antepasados. Los bautismos de las personas vivas se hacen en las capillas. Si ustedes van a los edificios, va a haber un lugarcito que pareciera como una mini piscina, muy chiquitita, que es donde se hacen los bautismos de aquellos que deseen recibir esa ordenanza. En el templo es en memoria de nuestros antepasados y tiene que ver con una dádiva, así me gusta verlo a mí, es una dádiva a nuestros antepasados, es decir, no tuviste la oportunidad de recibir esta ordenanza en tu vida durante tu tiempo aquí en la tierra, es una ofrenda para ti porque te amo, porque es mi antepasado, es mi tatarabuelo, es mi bisabuelo o mi bisabuela. Entonces, ahí está dispuesta para ti. Tú aceptas, un poco haciendo referencia a esta libertad de elegir. Tú aceptas si recibes esta ordenanza o no la quieres recibir. Entonces, esa es la manera en la que vamos conectando a las familias. Me llamó la atención el tema de la relevancia del templo, que me pregunté por la pandemia. La pandemia a todos, efectivamente, quienes cargamos religiosidad nos mantuvo en casa. Los templos perdieron, ¿cierto?, esa movilidad que venían trayendo. ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Qué pasó con la gente? ¿Las estadísticas volvió? ¿La revitalización es correcta o estamos igual que nosotros, estamos débiles? La verdad es que la pandemia fue un proceso doloroso.
nunca los templos, desde que en esta época moderna estamos, habían sido cerrados. Y de hecho, el presidente de la Iglesia, el profeta, el presidente Russell M. Nelson, en el momento en el que la pandemia llega a su cúspide, él anuncia al mundo que vamos a cerrar los templos. Fue un anuncio, incluso para él, muy doloroso. Pero entendíamos las circunstancias en las que estábamos, sabíamos lo que significaba y la manera en la que había que cuidar. Muchos de los que sirven voluntariamente dentro de los templos eran personas mayores, porque son los que están jubilados, tienen más tiempo disponible que los que no. Y de alguna manera eso también hizo que tuviéramos que cuidarlos, porque eran uno de los grupos más riesgosos de ser afectados por el virus. Ahora, llegó el momento en el que pudimos aperturar en base a lo que los gobiernos nos empezaron a habilitar, y lo tomamos rápidamente y empezamos a hacer adecuaciones, en el comienzo con grupos pequeños, con mascarillas en las caras, y la verdad es que en la actualidad, cuando vino la apertura total, fue un boom. La gente sentía la necesidad de estar en el templo, no solo por las ceremonias que les mencionaba y las promesas, sino porque además invitamos a la gente a participar y a ir a los templos lo más regular que sus circunstancias le permitan. Porque además se transforma en un lugar donde yo recibo fortaleza, donde yo recuerdo esas promesas, donde, bueno, entré con algunos desafíos familiares o con algunos desafíos laborales y salgo de ahí con más ánimo, con más fortaleza, un poco de alguna manera dado a través del Espíritu, decir, bueno, vamos para adelante, las cosas van a mejorar, vinieron ideas inspiradas para que las cosas cambien. Ustedes tienen un lugar para eso en el templo, un lugar especial, que es un lugar que te invita básicamente al silencio y la reflexión. Sí. Que a mí me impactó un poco desde la tradición que tengo yo en el mundo evangélico, que es una tradición básicamente neopentecostal, carismática. Yo siempre digo, nosotros somos muy ruidosos. El culto carismático está sostenido en la música y en los instrumentos, y a veces, aprovecho de hacer la crítica, incluso pierde el sentido un poco el espacio de la palabra, que debería ser el más importante. Ustedes tienen lo contrario, rescatan ese uso que pudimos ver en las escrituras, en los evangelios, del silencio, del apartarse, del ir al desierto, como lo hacía el maestro, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco de ese salón que es bien especial que tienen ustedes ahí. Sí, dentro de los templos hay un salón que se llama Salón Celestial. Otros salones tienen un propósito de efectuar estas ceremonias que les menciono, donde hay instrucción, además. Pero hay uno que no tiene propósito de ceremonia. Tiene el propósito de ser algo así como el lugar donde te puedes conectar con tu Padre Celestial, con Dios. De hecho, no quiero decir cosas porque me gustaría invitarlos cuando llegue el momento de que los templos se abran y lo vean y lo presencien, pero es un lugar donde la gente entra y se sienta a meditar. No hay más. Tiene lugares para sentarse y la verdad es que el sentido de ese lugar es muy profundo en justamente esta espiritualidad y conexión con Dios, con tu Padre Celestial, con el Salvador, de derramar tu corazón, decir, mira, esto me está pasando, ¿cómo me ayudas? ¿Qué orientación tienes para mí? ¿Cómo logro sostenerme en esta prueba? Estoy sin trabajo, ¿cómo hago para encontrar otro trabajo? Mi esposa está enferma, no sé, ¿cómo logro sostener la esperanza aún a pesar del desafío? O sea, la verdad es que son un sinnúmero de cosas que uno puede llevar en el corazón a ese lugar donde se conecta con su Padre. Tú decías que no quieres nombrar mucho porque te gustaría que lo vivamos en persona. Es bueno contar que hay un momento, sí, después de la construcción del templo y antes de que se consagre, ¿no?, en que está abierto a todo público. Puedes conocer un templo de la Iglesia de Jesucristo directamente ahí. Cuéntanos un poco, Ricardo, y te quiero llevar también al tema de algunos mitos que hay que conversar. Vamos. A ver, los templos son, como les comentaba al comienzo, son sagrados para nosotros. Tienen un sentido muy, muy personal, y por lo sagrado es un lugar reservado para aquellos que se esfuerzan por vivir los mandamientos. Incluso en los miembros de la iglesia no todos pueden ir. Tienen que recibir una recomendación para poder entrar. Eso ocurre en un periodo después del templo construido que le llamamos dedicación, que es cuando el templo es consagrado para lo que se va a hacer en el templo. Pero antes lo aperturamos. Una vez que termina de ser construido,
abrimos un evento que le llamamos Puertas Abiertas, que dura 2, 3 semanas, dependiendo del tamaño y de la cantidad de población que hay alrededor. Hay lugares en Estados Unidos donde hay muchas personas que han estado abiertos por 1 mes, 2 meses, y es abierto a la comunidad. Vayan y conózcanlo, vean lo que hay adentro, que a veces también por lo que significa y que alguien no lo conoce, piensa, bueno, ¿qué está ocurriendo adentro? ¿Qué es lo que hacen? Y además no me dejan entrar. No, el Puertas Abiertas tiene un poco ese sentido también, que las personas vayan y vean por dentro cómo es, que de alguna manera sientan lo que nosotros tratamos de sentir cuando vamos. Existe ese periodo para todos. Sí, es importante. Sobre todo porque hay una discusión sobre lo sagrado que se está dando a propósito de lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos con esta imagen que supuestamente hacía referencia a la Santa Cena, otros dicen que no, pero lo que se pone en discusión ahí es el respeto a lo sagrado, ¿no? Yo escuché en algún momento a Omar Cortés, que es el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, mencionarme que ustedes vivieron un episodio muy lamentable acá en Chile con un allanamiento de la policía en algún momento a un espacio de culto de la iglesia. Yo no he visto esa historia, no tengo mayor antecedentes, pero la vulneración por parte del Estado de esos espacios es muy compleja y la discusión sobre la libertad religiosa y el respeto que logramos entre todos los que vivimos la fe de nuestros espacios de culto, creo que es una conversación importante. Ahora, dentro de eso mismo, hay harto mito respecto a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Partiendo, lo conversábamos el otro día con Ricardo, partiendo con que les decían que eran básicamente agentes de la CIA en algún momento Sí. acá en América Latina, pero también ustedes tienen una estructura muy peculiar en las estacas, que son sus capillas, que ha simbolizado desde las herramientas de comunicación de la CIA, el internet propio, que yo caí en esa trampa, debo reconocer. Me dice alguien por ahí, me dice, oye, pero si la Iglesia de Jesucristo tiene su internet propio. Y yo, ¿cómo tiene su internet propio? No, tienen un sistema de conectividad a internet propio que desde Estados Unidos todos lo tienen. Y yo llego y le pregunto a Ricardo por el sistema de internet propio de la Iglesia de Jesucristo, porque yo dije, si es verdad y tienen un internet satelital, lo podemos utilizar por un montón de cosas. Entonces le hablo a Ricardo y ahí, bueno, cuéntanos tú un poco qué pasa con esos mitos respecto a la Iglesia de Jesucristo. Bueno, tenemos, no quiero hacer propaganda, pero le digo, pero tenemos Movistar, Entel, Claro, dependiendo del lugar donde estemos en Chile, le digo. Sí, ¿no? Hay varios mitos relacionados con los edificios. Bueno, antes la arquitectura un poco de las capillas tenían este pararrayo, Sí. la parte de arriba. Ha cambiado un poco el diseño, ahora tienen más como un estilo chapel arriba, como capillita. Mucha gente cree que es una antena. Claro, algunos pensaban que era una antena de comunicación. Entonces, no, la verdad es que no tenemos internet propio, usamos los proveedores de servicios que están en los lugares, en los países dispuestos, porque efectivamente a veces hay transmisiones, a veces tenemos un edificio que no es tan grande y queremos que más personas disfruten, por ejemplo, de la ceremonia, de la reunión. Entonces transmitimos usando la tecnología disponible a otra capilla que está, no sé, a 10 minutos caminando, o a 15, o a veces en otra parte de la ciudad. Y usamos la tecnología justamente para eso, para aprovecho de mejorar. preguntarte ahí, ¿quiénes son estos típicos, diríamos en chileno, mormones que uno encuentra en la calle caminando en pareja? Siempre hay uno más grande, uno más chico, uno moreno, uno más rubio, y que tienen una tarjetita aquí en el pecho que tú también cargas que dice Elder, y que la gente no tiene idea de qué significa. ¿Quién es un Elder? Me gustaría que ahí te metas un poco a la labor de las misiones que tiene la iglesia, porque yo creo que si hay algo que le cambia la vida, y esto yo lo vi cuando estuve en Salt Lake City y en Provo, en la ciudad universitaria de la Brigham Young University, que es la universidad que dirige la Iglesia de Jesucristo, es cómo le cambia la vida a esos cabros jóvenes el hecho de salir a la misión, a vivir la realidad que no les tocó vivir, a conocerla en carne propia, pero además a ir a servir a aquel que está en situación de despojo, de carestía y de necesidad absoluta en los países del tercer mundo. No en la población de al lado, ni en el barrio al lado, ni dentro de la tranquilidad de volver a mi casa en la noche a ducharme con agua calentita y dormir en una cama caliente, sino que ir
a vivir de verdad la realidad de aquel que estoy sirviendo. Cuéntanos un poco de Sí. eso, Ricardo. Bueno, elder significa anciano en inglés, y lo mantuvimos para tratar de manejar algo homogéneo. Entonces tiene que ver un poco con lo que el Señor disponía para las personas que eran llamadas a servir, para el caso de los varones. Entonces, por eso los misioneros en su plaquita negra dice elder y su apellido. En el caso de las mujeres dice hermana y su apellido. Ahora, eso ocurre por la comisión que el mismo Salvador hizo de invitar a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio a las 4 puntas del mundo, inundarlo, y es lo que es una de las misiones importantes en la iglesia, es predicar el Evangelio, es compartir con los demás y aquellos que quieran escuchar y aceptar, ayudarles en ese proceso. Y eso es lo que hacen los misioneros, las misioneras, que algunos, claro, el símbolo del seudónimo de Mormón lo relaciona con estos jóvenes de blanco, con camisa blanca, corbata, las jovencitas vestidas formalmente, pero en realidad son misioneros o misioneras. Ese es un poco su llamado, por 2 años en el caso de los varones y por 18 meses en el caso de las mujeres. Ahora, ¿qué impacto tiene en la vida de ellos? Te puedo hablar desde lo personal. Yo serví como misionero cuando tenía 19 años en Uruguay, un país bastante laico, pero me ayudó a mí a entender lo que las personas viven, entender el contexto de otras personas, otra sociedad, aun cuando quizás no es muy distinta como le pasa a otros, donde le toca Europa, África, no sé, donde el contexto social es bastante diametralmente opuesto al que están acostumbrados. Pero a pesar de eso hay diferencias. Y uno puede darse cuenta de cosas que en la comodidad del hogar no se da cuenta. Uno empieza a tener un sentido de compasión por otro, de ponerse en el lugar de otro, de los sufrimientos que otro pasa, y cómo a través del Evangelio de Jesucristo muchas de esas cosas empiezan a cambiar. Entonces, lo que yo por lo menos adquirí, probablemente no lo hubiera adquirido de ninguna otra manera si no hubiera sido a través de ese servicio voluntario y misional. Aprendí cosas que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con la relación con otras personas, del respeto a otras personas, de sufrirla, de ya no tener a la mamá que le está resolviendo los problemas, sino que los tiene que resolver uno. Hay un proceso de madurez ahí en el medio también, hay un tipo de conexión con Dios muy especial, porque lo que uno está haciendo es llevando el nombre de Cristo a otros. Entonces, es algo sobre los hombros que significa mucho y que demanda de nosotros lo mejor que podamos. Por supuesto que la perfección está bastante lejos todavía de nosotros los seres humanos, pero de tratar de esforzarnos por hacer lo mejor posible siguiendo el ejemplo de Cristo, yendo a compartir con otros lo que creemos que es verdad. Ahora, las personas, como comentábamos recién, decidirán, mira, muchas gracias, me encantó, pero no. Yo sigo con lo que ya creo, o prefiero mantenerme en la situación en la que estoy, y otros sienten que es el camino que tienen que recorrer y se unen a la iglesia. Entonces, es una de las misiones de la iglesia importantes, de compartir el evangelio con otras personas. En cuanto a ese desafío misional, ¿qué países están en deuda, todavía no llegan? ¿Qué realidades están abordando a nivel mundial? La verdad es que somos muy respetuosos de los gobiernos locales. La iglesia tiene como uno de sus, no sé, de sus planteamientos profundos es respetamos los gobiernos que han sido llamados, y si hay lugares donde no es posible ingresar como institución religiosa oficial, entonces no entramos, respetamos eso. Y hay lugares en el mundo donde todavía no es posible, no hay libertad religiosa como norma, como principio jurídico. Entonces hay algunos lugares donde no podemos estar, son muy pocos la verdad, pero los hay. Y hay otros lugares donde la iglesia está creciendo mucho porque las personas están identificando en ella como un camino a conectarse con Dios y también de progresar en su vida. Sudamérica es un lugar muy, muy fuerte, la iglesia ha crecido mucho en Latinoamérica. África es otro continente que está creciendo mucho en miembros de la iglesia porque están encontrando habilidades para desarrollarse desde la fe, desde su creencia en Cristo, de cómo el amor profundo que Dios y Cristo tienen por él lo lleva a mejorar, a desarrollar otras habilidades. Entonces, eso es un poco el contexto de la iglesia en la actualidad. Hay una labor misionera, pero también una labor de ayuda social muy importante por parte de la iglesia. Tuvimos en
en Salt Lake City, en un centro de ayuda humanitaria que tienen ustedes como iglesia, ¿cómo forma parte de la espiritualidad esto? ¿Cómo se hace converger la creencia y la fe que de pronto uno cree que está en el plano de lo espiritual solamente, desde la perspectiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como para tener esta labor misionera que no tiene que ver con ir a convencer al otro de volverse miembro de la Iglesia, sino con simplemente ir a servir? Y lo digo y me tomo el tiempo para ello a propósito también del enorme aporte que ha entregado la Iglesia en las catástrofes que nos ha tocado vivir, ya no sé cuántas ya, en estos 2 años de gobierno que llevamos nosotros. Partimos con el incendio en Viña del Mar el 2022, después nos tocó las inundaciones al año siguiente, nos volvió a tocar temporada de incendio, nos volvió a tocar temporada de inundaciones este Nos año. tocó el incendio en el sur, ¿te recuerdas? La parte de la octava región, El la región incendio en del el Maule sur también, y que fue muy nuevamente grande. la región de Valparaíso en el último incendio. Y dentro de esas catástrofes ustedes han entregado una cantidad de recursos impresionante a disposición del gobierno, porque no es que los maneje la iglesia y diga, no, yo ayudo a este o ayudo a este otro y a los demás no, ustedes los ponen a disposición de la institucionalidad, que es algo que a mí me llama mucho la atención, pero además tienen una labor cotidiana de ayuda. Estuvimos entregando una planta de oxígeno, que podrías contar también un poco de eso, en un muy lindo viaje a Juan Fernández durante este año. Es parte de su espiritualidad eso. Sí, El Salvador enseñó 2 grandes mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y creemos que cuando Él nos invitó a amar a nuestro prójimo, no solo se refería al léxico, al habla, se refería a la acción. Entonces, creemos, una de las misiones de la iglesia tiene que ver con cuidar a los necesitados. Sabemos que hay personas que están en circunstancias desfavorables, a veces en un nivel de sufrimiento que ni siquiera nosotros nos logramos imaginar. Y mucho de lo que hacemos tiene que ver con cuidar a esos necesitados, tratar de encontrarlos y de ayudarlos. Ahora, sabemos que no somos la panacea para hacer ese trabajo y buscamos aliados. Lo hacemos siempre, a ustedes que les gusta mucho la música, en el sentido de que no queremos ser solistas, queremos ser parte de un coro. Esa es la realidad. Queremos encontrar a otros que tienen el mismo sentimiento profundamente arraigado en su corazón de querer ir y ayudar al que lo necesita. Y así es como estamos trabajando en la red interreligiosa de emergencia, con Cadena, que es de la comunidad judía, con Cáritas, que es de la Iglesia Católica, con el Ejército de Salvación, con ADRA. O sea, la verdad es que ya son mis hermanos. O sea, profesamos fe distintas, que tenemos creencias y religiosidades distintas, pero nos une el querer ayudar a otros. Yo lo digo en lo personal, pero también lo digo institucionalmente. La iglesia quiere cuidar al necesitado. Entonces, nace desde ahí esto de querer ver cómo ayudamos a las personas en circunstancias como las catástrofes, las de emergencia que hemos tenido en Chile, pero también en otros contextos donde necesitamos abordar otro tipo de proyectos, como por ejemplo el de la isla Juan Fernández, donde es un territorio extremo, donde hay una población que cuando tenía necesidades de oxígeno por una enfermedad respiratoria, por ejemplo, tenía que meterlos a un avión, a una avioneta en realidad, porque no un avión, no puede aterrizar un avión en la isla, una avioneta, y volar 2 horas hasta el continente, y ojalá lo mantengamos vivo esas 2 horas. O se me acabaron los tanques de oxígeno que me recarga la Armada a través del buque que viene cada ciertos meses a la isla, y si se me acabaron los tanques, bueno, ¿qué hago con las personas que sufren de eso? Entonces, encontramos una necesidad, trabajamos junto con el gobierno local, la ONAR nos apoyó y hicimos varias gestiones para lograr tener un proyecto de ayuda humanitaria ahí que les haga independientes en el contexto de la generación de oxígeno medicinal para la atención de afecciones respiratorias, por ejemplo. Bien, ha sido efectivamente muy nutritivo tener este espacio de diálogo que nos permite conocer. La información es tan necesaria. Una pregunta al cierre. ¿La criticidad es tan necesaria para poder avanzar en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que, en una mirada introspectiva, tu misma religiosidad, a la institución, son todavía que están pendientes, que te gustaría abordar? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría mejorar? ¿Cuáles son esos llamados del espíritu que nos invita a abrirnos un poco más, ¿cierto?, para poder trascender y llegar a todas las latitudes en las cuales el maestro pretendió?
Yo creo que el gran desafío es justamente la esencia de nuestra doctrina, la base, que es Cristo, porque el modelo es perfecto. Entonces, llegar al esfuerzo, yo creo que ahí es donde hay un tránsito que todavía tenemos que recorrer, sobre todo aquellos que tenemos una responsabilidad de liderazgo. Todavía hay ripios nuestros, porque somos seres humanos, nos equivocamos, a veces nuestro carácter, a veces la manera de tratar ciertos temas que a veces son un poco delicados en la vida de las personas, y yo creo que ahí todavía hay un esfuerzo de querer mejorarlo, de querer transitar ese proceso de mejor manera para acercarnos más a ser un verdadero discípulo de Cristo, por lo menos lo que nosotros concebimos y sentimos. Yo diría que ese es un espacio de mejora, y probablemente mejor hasta que partamos de este plano, de esta tierra. Yo creo que ahí hay un esfuerzo de querer hacer las cosas diferentes y mejor, en aquellos que tenemos la responsabilidad de atender las necesidades de otras personas. Es verdad. ¿Es posible vivir un mundo mejor entonces, Ricardo, desde la perspectiva de ustedes como iglesia? Yo estoy ¿Es posible que este mundo sea mejor? Yo estoy convencido de que sí, que se puede hacer mejor. Y que se puede hacer mejor desde las personas. Yo creo que lo que nos ocurre en la actualidad es que no sé si le tenemos fobia a la diferencia. Si a alguien diferente, ni siquiera doy espacio a querer conocer esa diferencia. Por más que no estemos de acuerdo, si es natural no estar de acuerdo. Pero yo creo que la diferencia no tiene por qué privar la relación entre los diferentes. No tiene por qué querer que porque es diferente tenga menos privilegios que yo o que sea apartado a un lado por lo que cree, principalmente por lo que cree o por lo que profesa. No tendría por qué ocurrir eso. Y ustedes saben que tenemos historias, no solo en nuestro país, sino que en diferentes partes del mundo donde las personas han sido perseguidas por eso. Y creo que deberíamos hacerlo diferente nosotros. Por lo menos desde lo personal y en nuestras propias comunidades. Tratando de ayudar a entender a otros que no piensan igual que nosotros. A veces que quizás doctrinalmente somos totalmente opuestos, pero no tiene por qué eso significar que no tengamos la capacidad de relacionarnos, de encontrar puntos en común. Lo comentábamos recién. Amador es evangélico, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, trabajamos con el mayor Mario Cárdenas, que es del Ejército de Salvación, trabajamos con Dafne, que es de la comunidad judía, o sea, somos todos distintos. Pero encontramos un punto en donde nos encontramos. Queremos hacer, por lo menos en nuestro país, algo mejor. Y ahí es donde estamos. Y la verdad, son mis amigos, yo no los considero diferentes. Son mis hermanos. Y si los tengo que defender, los voy a hacer. No importa que no crean lo mismo que creo yo. Podemos hacer algo mejor para nuestro país. Agradecido, Ricardo, por tu aporte, por tu tiempo y por traer esta rica conversación acá a nuestro programa Visión Cristiana. Y nada, pues nos despedimos y dejarte una última palabra antes de que nos vamos también para que puedas hablarle a nuestro público, que es particularmente nuestros hermanos cristianos y cristianas del mundo evangélico. No, un agradecido a Visión Cristiana, a Pastor Renan, a Amador, por esta maravillosa conversación. Espero que aquellos que les siguen, nuestros hermanos en la fe, aprendan o hayan aprendido un poco más de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Quizá haber derribado algunos mitos que existen por ahí. Y bueno, si nos encontramos en algún momento, sepan que somos hermanos y que aun cuando podemos ser muy diferentes, hay muchas cosas que nos unen. Así que gracias por la invitación. Yo estoy bastante contento por esta oportunidad. Creo que ha sido muy nutritivo en lo personal, muy nutritivo. La Iglesia Cristiana Querigma está en las dos plataformas, transmite por dos plataformas, que es la YouTube y también por Facebook, desde hace 4 años. Y a través de insertar a Amador, que trabaja en el gobierno y que nos permite, ¿cierto?, otro marco, abordar la religión de una perspectiva distinta, y ha sido muy nutritivo. Yo tengo la sensación de que fue corto y de que tenemos reuniones por hacer. O sea, tengo algo, me quedó la sensación de que hay mucho por conversar y dialogar, porque ha sido para mí en lo personal muy nutritivo, he aprendido mucho, y te agradezco. No. La Iglesia Cristiana Querigma te agradece tu tiempo, la voluntad, la muy buena voluntad de venir a nuestra casa, de disponerse con cariño
para que nosotros podamos tener este material y regalárselo a nuestros hermanos, para que de verdad aprendamos un poquito más de tolerancia, de integrarnos, de que hay más puntos de encuentro que desencuentro. Y creo que lo repetiste 3 o 4 veces, creo que hay 2 puntos de referencia que son significantes, y ese es el amor a Dios por sobre todas las cosas y al próximo. Creo que más que eso es pedir mucho. Ahí ya está todo. Así que tenemos más cosas en común que distintas. Te agradezco. La iglesia te agradece. Muchas gracias por tu tiempo. Y no sé si te queda la sensación de que podríamos en alguna otra oportunidad juntarnos y tener diálogo de fe y de espiritualidad como hoy lo tuvimos. Dispuesto, absolutamente. Me sentí como en casa, así que cuenten conmigo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Que estén bien.